profe, ¿cómo está? Bien, y tú, muchas gracias por abrirnos el espacio. No, profe, bien pueda. No hay necesidad de hacer mucha introducción, todos la conocemos. Paula Andrea Valencia es internista, especialista en enfermedades infecciosas y la jefe de vigilancia epidemiológica y control de infecciones del Hospital San Vicente, y nos trae este tema que es supremamente importante, especialmente en este momento y que desconocemos. La verdad, vamos a aprender mucho el día de hoy. Muchas gracias, profe. Bueno, yo les agradezco pues como el interés y conectarse. Digamos que por ahora ya estamos como acostumbrados como a tratar de entender enfermedades emergentes y yo creo que el COVID-19 nos ha enseñado que eso no es tan difícil. La información está ahí, sin embargo, los primeros meses o semanas después de una enfermedad emergente toma tiempo acceder a la información y cuando tenemos pues unas obligaciones asistenciales tan grandes, pues en realidad sí necesitamos que alguien nos resuma la evidencia y yo pues como jefe de esta área, pues mi deber es socializar pues tanto a los estudiantes o al público general, especialmente a los que trabajan en el hospital, para que no se nos pase ningún caso, porque digamos que se puede volver muy complicado si tenemos médicos o enfermeras expuestos a enfermedades emergentes cuando todavía no sabemos muy bien ciertos detalles sobre la transmisión, ¿cierto? Entonces la idea es sensibilizarlos, que ustedes mantengan en el radar este diagnóstico, porque esto está aquí, probablemente se va a volver endémico, de manera que no tengamos muchas brechas en el uso de protección personal y que ya caso a caso nos llamen. Los que trabajan aquí, los que no también, llamen a mis pares en vigilancia epidemiológica para que los ayuden como a censar hasta qué punto el diagnóstico es o no es cuando se enfrenten a un paciente. Entonces, vamos a hablar de las generalidades, de lo que se sabe de la enfermedad y cómo se comporta en África, donde es endémica, pero ya tenemos, a diferencia de hace un mes cuando di una charlita también a las personas de urgencias en el hospital, ya tenemos una idea más precisa acerca de cómo luce fuera de África y cómo se ha modificado la presentación clínica en países un poco más desarrollados y con más recursos. Y tenemos unas directrices más claras del gobierno acerca de la prevención y el control de la enfermedad. Entonces, la viruela símica es una zoonosis, se describió por primera vez en 1958, causando una enfermedad vesicular en primates no humanos que fueron importados desde Dinamarca hasta África, y de ahí entonces su nombre monkeypox, que significa viruela símica o viruela del mono en español. En humanos, como unos, no sé, 12 años después, en 1970 en el Congo, se demostró como causa de enfermedad en humanos y desde entonces sabemos que es endémico en África Central y Occidental, causa alrededor de 1000 casos por año en el Congo, pero pues hay muchos más casos anuales si se juntan todas las áreas endémicas de África Central y Occidental, que son más o menos unos 5 países. El 15 de mayo del 2022, la Organización Mundial de la Salud recibió una notificación de 4 casos confirmados de viruela símica en el Reino Unido. 2 días más tarde, se notificaron más casos en Portugal y Suecia. Y hasta el 5 de julio tenemos fuera de África 7.046 casos en el mundo. Entonces, en realidad, ha habido un aumento bastante importante de casos fuera de África, lo que ha sembrado pues, la alerta internacional. La viruela símica, como este virus, como se resume en inglés monkeypox o MXPV, pertenece a la familia de Poxviridae, es el género Orthopoxvirus, que es un DNA de doble cadena, es un virus desnudo. Más o menos, ¿qué inferencias puede uno hacer de la virología? Aunque son inferencias inespecíficas, pero los virus DNA tienden a mutar menos, ¿sí? Porque la manera en que se replican la DNA polimerasa es menos propensa a errores que la RNA polimerasa. Y siendo un virus desnudo, tiende a sobrevivir más en las superficies a la desecación y a los rayos ultravioleta. A este género poxvirus pertenece la viruela. Lo que causa la antigua viruela que está erradicada en este momento era o viruela mayor o viruela menor, y se resumen como VARB, y fue erradicada por múltiples factores, ¿cierto? El único huésped era el humano, con una enfermedad solamente tiene como huésped el humano, es potencialmente erradicable. De ahí entonces que el sarampión y otras enfermedades estemos apuntando a erradicarlas.
Y esta en efecto se radicó en 1980, luego de que desde 1978 no se reportaban casos en el mundo, ¿cierto? La OMS esperó 2 años, hizo muchos trabajos de campo para declararla erradicada. La viruela símica, que es el virus del monkeypox, y la viruela vacuna o cowpox también pertenecen a este género. De los virus, ortopoxvirus, que aún son endémicos como los que estamos hablando ahora, la mayoría son zoonosis y el humano es un huésped incidental. Hay 2 cladas que en este momento está en discusión cómo deben llamarse, porque la política de la OMS es no darle nombres de localizaciones geográficas a los nuevos virus emergentes. Entonces esta clasificación está cambiando. El virus del oeste de África y el virus del Congo. Entonces el oeste de África lo comprende Nigeria, Camerún, Sierra Leona, Liberia y Côte d'Ivoire, y en África Central los que están ahí, ¿cierto? Son 2 cladas distintas que se intersectan en Camerún y Nigeria. La clada del Congo o del centro de África se ha demostrado que es más transmisible humano a humano, tiene una mortalidad mucho mayor de alrededor del 10%, y la del oeste de África tiene una mortalidad menor y la transmisión a humano es más limitada. Los casos endémicos usualmente se asocian a contacto con fauna silvestre, usualmente asociado a caza, ¿sí? Porque muchas de estas poblaciones tienen, pues por el conflicto armado y por las áreas indígenas, pues son personas que viven más en la selva y tienden a comer más cosas silvestres, fauna silvestre. A partir del 2016 empezaron a reportarse casos importados fuera del área endémica y se empezaron a reportar casos en Estados Unidos, el Reino Unido, Singapur e Israel, ¿sí? Se desconocen los reservorios y el hospedero natural. Digamos que hay que entender que desafortunadamente cuando una enfermedad está muy restringida a un rango geográfico o afecta a una población en áreas pobres, digamos que los recursos para la investigación son pocos, porque la gente se enfoca en investigar cosas que tengan un impacto más global. Entonces, de esta enfermedad hasta ahora solo sabemos que el hospedero natural se desconoce, que el hombre es un hospedero incidental, pero las infecciones que se han dado en el mundo hasta ahora se habían asociado a exposición a animales nativos de África, como las figuras que les pongo ahí, ¿cierto? Entonces el African Dormouse, el Roper Squirrel, el Gambian Pouch Rat y el Suri Mangabe, que con alguna frecuencia se expone la gente en África, pero en otras ocasiones se ha encontrado que pues obviamente la exportación de fauna silvestre a otras áreas ha causado brotes. Entonces en países no endémicos hasta ahora, en el 2013 hubo 47 casos, que son muchos, ¿cierto? En Estados Unidos y Canadá, todos asociados a exposición a mascotas, ¿sí? Estos prairie dogs, que son esta fotico de la derecha, esperen, yo pongo acá el puntero. Esta mascotica de la derecha fue muy interesante porque todos estos 47 casos se asociaron a exposición a esta mascota, que hasta donde sé no es endémica de África. Pero pudieron demostrar que esta mascota en las tiendas de mascota antes de ser vendida estuvo coalojada con fauna de este tipo importada de África. Entonces la hipótesis para esa epidemia fue que estos animales infectaron a estas mascotas y estas mascotas a su vez infectaron a 47 humanos en 2 países. No se documentaron en ese momento infecciones a los trabajadores de la salud ni infección de humano a humano en ese momento. Entonces siguió siendo una enfermedad endémica solo en África. Desde entonces se han reportado más de 150 casos fuera de África o del área endémica, pero todos asociados a exposición a estos animales o a personas en África infectadas. En el 2018, en el Reino Unido hubo 3 casos, 2 provenientes de Nigeria, y de estos 3 casos, un trabajador de la salud se infectó. Al mismo tiempo hubo también otro caso en Israel y creo que otro en Singapur. Eso es lo que precede, ¿cierto? Entonces, la alarma en este momento es que tenemos ya 7.000 casos fuera de África y que, a diferencia de lo que se había reportado hasta entonces, esta enfermedad se está transmitiendo de humano a humano
porque estos 7.000 casos, la gran mayoría son personas que nunca han visitado África y lo más importante, no tienen un nexo epidemiológico conocido con otra persona que esté infectada por monkeypox. Es decir, hay una transmisión autóctona en las áreas geográficas donde se están reportando. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad, cómo es la clásica, y luego, más adelante, cuando entremos en detalle, qué es lo que está pasando fuera de África y cómo se está comportando, y vamos a ver las diferencias entre el monkeypox clásico y el monkeypox que estamos viendo en este momento. Entonces, la enfermedad tiende a tener un periodo de incubación que tiene un rango entre 5 y 21 días. Luego hay un prodromo de fiebre, malestar general, adenopatías o dinofagia de más o menos unos 4 días y luego progresa con un brote. Ya vamos a hablar de las características de ese brote y ese brote puede durar varias semanas y luego la persona se recupera. Las máculas, las lesiones en piel son bastante características por lo que podemos saber de África, ¿cierto? Comienzan usualmente como máculas, progresan a pápulas, pasan a vesículas, luego a pústulas y luego a costras. La progresión de las lesiones es muy similar a las de varicela, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver las diferencias. Entonces, ellas pueden ser o no hemorrágicas, ¿sí? Pueden o no tener pústulas, generalmente se convierten en pústulas, pero es muy particular que comprometen las mucosas y las palmas y las plantas. Eso no lo hacen todos los brotes por virus, ¿cierto? Los síntomas, entonces. En el periodo de incubación, pues por definición uno no tiene síntomas, luego tú pasas al periodo febril, que es de 1 a 4 días, que usualmente es el del prodromo. Luego ocurre el brote, que puede o no tener secuelas, ¿sí? Y luego ya uno se recupera. El brote típicamente de monkeypox suele ser muy diseminado, afectar básicamente todas las áreas de la piel y las mucosas, incluida la boca y los ojos. El de la varicela es diferente, ¿cierto? Tiende a no ser tan diseminado, tan grave, y el del sarampión, pues obviamente tiene una distribución diferente. Empieza en la cabeza, no tienden a ser vesículas ni pústulas, ¿sí? Y todos están en estadios similares de evolución. Entonces, digamos, hagamos más diferencias entre estas tres enfermedades. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque si bien en este momento la enfermedad parece estar afectando solo personas que tienen alto número de contactos sexuales, especialmente hombres, si esta enfermedad llegase a ocurrir en una persona que no cumpla ese perfil epidemiológico, como los niños o mujeres, pues uno podría despistarse y el diagnóstico diferencial es aún más amplio, ¿cierto? Entonces, todos causan fiebre. Es muy particular en la viruela símica que las lesiones suelen estar en el mismo estadio de evolución. Es típico que en sarampión y varicela tú tienes una pústula en el hombro, pero digamos que tienes una vesícula en la ingle, etcétera, etcétera. Es decir, por definición la varicela uno la sospecha cuando ve lesiones en diferentes estadios clínicos, unas avanzadas, otras empezando. El brote de la viruela símica clásica, que se presenta en África, suele tener un inicio muy sincrónico y entonces las lesiones están usualmente en un mismo estadio de evolución. La distribución del brote suele ser más denso en la cara, en la viruela símica. En la varicela suele ser más en el tronco y está ausente usualmente en palmas y plantas, mientras que en la viruela símica afecta palmas y plantas. Y el sarampión empieza más en la cara y ocasionalmente compromete palmas y plantas. Pero digamos que el sarampión nosotros no lo definimos el brote como vesícula, sino un brote maculopapular, ¿cierto? Es común que en la viruela símica haya adenopatías y digamos que las tres enfermedades, por lo menos en lo que sabemos en África, es mucho más mortal la viruela símica y más grave. Entonces, en la viruela símica las lesiones se acompañan mucho de linfadenopatías y tienden a tener una apariencia umbilicada, mientras que en la varicela las lesiones son más centrífugas y no más centrípetas como en viruela símica y están en diferentes estadios y no es típico que estén umbilicadas. Clásicamente, en los brotes que han tenido en África, pues todo el mundo tiene brote,
La gran mayoría tiene fiebre y de ahí para abajo el resto de síntomas son un poco más infrecuentes. Es común el dolor de cabeza, las lesiones pueden ser pruriginosas con varicela y es muy común las linfadenopatías. Hay complicaciones gravísimas, ¿cierto? Neumonía, conjuntivitis y queratitis, que yo asumo que probablemente, como ocurre en sarampión, debe ser más frecuente en personas desnutridas y con deficiencias de vitamina A, pero pues eso simplemente es una suposición mía. Puede causar encefalitis y obviamente una de las complicaciones más importantes y probablemente más frecuentes son las sobreinfecciones bacterianas de estas lesiones. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? En el periodo febril, cuando las personas tienen odinofagia, se puede hacer el diagnóstico por hisopado oral o nasofaringeo. Luego del brote, el diagnóstico se puede hacer hisopado de las lesiones o del techo de las vesículas y se pueden hacer serologías más tarde, luego del brote. La directriz del Instituto Nacional de Salud, que ya aclaró un poquito más cómo vamos a hacer el diagnóstico ahorita en un informe que nos dio el 1 de julio, ellos nos piden que tomemos 3 tipos de muestras. Tomemos tanto el hisopado faríngeo, el suero en sangre total y el fluido y los techos en la vesícula. Además, pues obviamente de hacer el diagnóstico diferencial y tomar muestras para otras cosas. Ya vamos a hablar pues de qué es un caso sospechoso y cómo lo abordamos aquí en Colombia, específicamente en Medellín. El suero y el hisopado, tanto de las vesículas y de la boca, se van a mandar al Instituto Nacional de Salud, al Laboratorio Nacional de Referencia, y básicamente se va a hacer el diagnóstico por pruebas moleculares. Así ellos pidan suero, en realidad las muestras moleculares van a ser, son lo que configuran un caso confirmado, ¿sí? ¿Cómo se toma la muestra? Entonces lo que se prefiere entonces es que se haga asepsia de una de las vesículas y con una cureta se corte el techo de la lesión y con un hisopado se tome en un frasco con agua estéril, no en transporte viral, sino agua estéril, pero obviamente las instituciones donde ustedes trabajen son los que tienen que cuadrar la logística de cuál es el tubo en el que debe tomarse la muestra, ustedes no deben preocuparse por eso. Y se sugiere entonces que uno podría mandar el techo de la vesícula en un frasco y el fluido o el hisopado del fluido de la vesícula en otro. El tipo de hisopado y el medio de transporte no es distinto entre el hisopado oral orofaríngeo y el de las vesículas. Obviamente, como esta es una enfermedad pues de alto, aún no sabemos qué tan grave va a ser, por ahora, ¿cierto? Se debe hacer triple embalaje de las muestras como estamos haciendo con todo lo de COVID-19, ¿cierto? Entonces se empaca 3 veces, en 3 recipientes se manda al laboratorio y de ahí eso se manda entonces a Bogotá, donde hacen la biología molecular. ¿Cómo se transmite el virus? Entonces, a la derecha les tengo unas figuras de un estudio que se publicó en el 2000, no me acuerdo si fue este año, pero es cerca de unos 6-7 casos que hubo en el Reino Unido en el 2018. Ellos les dieron antivirales y tomaron PCRs de diferentes fluidos corporales y ahí sabemos entonces que indiscutiblemente hay virus viable porque fue recuperado en cultivo en las lesiones en piel, ¿sí? Que los fluidos potencialmente infecciosos, y sabemos que son potencialmente infecciosos porque se recupera durante varios días DNA del virus en secreciones orales, en sangre y en orina, y pensamos que el mecanismo principal es el contacto estrecho piel con piel, y que anecdóticamente se transmite por aerosoles. ¿Por qué sabemos esto? Porque el único trabajador de la salud que se ha documentado como infectado ocurrió en el 2018, cuando una enfermera entró vistiendo solamente bata y guantes a una habitación vacía donde había acabado de salir un paciente con viruela símica y ella estaba encargada de tender la cama y recoger los desechos de la habitación. Entonces se presume que esta mujer que no estaba vistiendo protección respiratoria ni ocular, al manipular las sábanas, aerosolizó la piel del paciente o sus secreciones, inhaló esto y se infectó. Sin embargo, obviamente, estos estudios son observacionales
y por ende, pues la mujer pudo haberse lavado mal las manos después de quitarse los guantes y haberse rascado un ojo después de salir de la habitación, eso no lo sabemos, pero presumimos que la transmisión por aerosoles puede ocurrir como ocurre en otros virus parecidos, como ocurría con la viruela y como ocurre con varicela, por ejemplo. Se ha demostrado en esta epidemia en particular, hace unos 3 o 4 días salió un artículo en donde fueron a mirar y estudiar las superficies de una persona que estuvo 3 días en un apartamento con monkeypox antes de consultar y se demostró virus viable en las superficies inanimadas, ¿sí? Virus viable es decir, virus que se colecta de las superficies y que es capaz de infectar células, es decir, no solamente material genético, sino virus viable. Sin embargo, probablemente este mecanismo de transmisión es muy ineficiente porque la epidemia se está desarrollando de una manera en donde parece requerir contacto piel con piel estrecho y prolongado para que las personas se infecten, ¿sí? Se presume que las personas son infecciosas hasta que cicatrizan las costras. Esto es diferente de lo que pensamos, por ejemplo, en el zóster o en la varicela, en donde levantamos las precauciones de aislamiento cuando las personas tienen las lesiones ya costrosas. En este momento, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud sugieren que las personas estén aisladas hasta que las lesiones cicatricen por completo. Y se presume que las personas son infecciosas desde el prodromo, es decir, las personas asintomáticas no se están aislando, sino que se les están vigilando los síntomas. Obviamente, esto es una cosa dinámica, ¿cierto? La misma asunción hicimos en COVID-19 de que las personas eran solamente infecciosas a partir de los síntomas y luego se demostró que se transmitía a partir de personas asintomáticas. Sin embargo, tras 2 meses de haber diagnosticado esto fuera de África y tener solamente 7.000 casos en el mundo entero y muy pocos muertos, sugieren entonces que el mecanismo de transmisión de esta infección en particular es muchísimo más ineficiente que lo que es con una enfermedad respiratoria. Ya pues me imagino que todo el público tiene eso muy claro porque esto no se está comportando de la misma manera y por eso no se ha sembrado una alarma de la misma magnitud. Bueno, entonces vamos a hablar de la epidemia actual. Arriba tenemos descrito como lo que se desarrolló la primera semana, entonces el 7 de mayo en el Reino Unido hubo un caso importado de Nigeria que importó a 4 convivientes. La semana siguiente se reportaron 4 casos más en hombres que tienen sexo con hombres que no estaban relacionados a los casos iniciales. Luego en el Reino Unido esa misma semana se reportaron 4 casos más, todos en hombres que tienen sexo con hombres. Y después empezaron a reportarse casos en Portugal, en Suecia, España, Bélgica, Alemania, Francia, Italia y Noruega. Y ya de ahí en este momento tenemos alrededor de 4.000 casos demostrados en Europa y 7.000 en todo el mundo, fuera de los que se reportan ya en África de manera endémica. ¿Sí? Ya Our World in Data tiene pues una página especial para monkeypox y ya ustedes pueden ver entonces que se han incrementado el número de casos de manera exponencial desde principios de marzo y la gran mayoría de las personas los casos se han demostrado en Estados Unidos y Portugal. Aquí se me olvidó mencionarles que en Colombia ya tenemos 5 casos reportados, vamos a hablar de eso en un momento. Tenemos ya 69 casos demostrados en Brasil, 6 en Argentina y 15 en Perú. Entonces ya lo tenemos en Latinoamérica. Se ha propuesto entonces una nueva nomenclatura para el virus de la viruela símica. La idea es que se llame HMPV1, ¿sí? Que las cladas... Ay, disculpen un momento. La idea es que se llame pues el monkeypox virus humano y que se haga la distinción entre lo que es endémico en el área con la fauna silvestre en África y todo lo que se ha demostrado de ahí en adelante en transmisión de humanos, ¿sí? Llamándose las cladas o las variantes A1, ¿cierto? Las de los años anteriores, A2, las más cercanas creo que hasta las del 2018, pero las que se han demostrado este año van a llamarse entonces B1. Y las cladas probablemente no van a llamarse la clada del oeste de África y la del este de África, sino que se van a llamar clada
clada 2 y clada 3, con el ánimo de no estigmatizar a poblaciones específicas ni áreas geográficas o países. En Colombia, desde el 23 de junio, se reportaron 3 casos, 2 en Bogotá y 1 en Medellín, todos hombres y todos con antecedente de viaje a Europa, específicamente creo que España. El 2 de julio se reportaron 2 casos más en Bogotá, uno de ellos con antecedente de viaje y el otro no, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay transmisión, hay un reporte de una transmisión comunitaria dentro del país, ¿sí? Todos sabemos que cuando eso ocurre, muy probablemente el virus ya está circulando porque no todas las personas acuden al médico. Esta enfermedad es relativa, pues bastante leve al parecer. Entonces, por cada caso que el sistema de salud o que los médicos diagnosticamos, deben haber una proporción importante en la comunidad que no acudió a consulta. ¿Sí? Ya tenemos entonces el reporte de la secuenciación de uno de las personas que se infectó, que se demostró infectada en Colombia, y sabemos entonces que por la filogenética se asocia entonces a la clada del oeste africano, que salió y está en las áreas no endémicas y se asocia a los casos de Europa. ¿Sí? La presentación clínica actual no es exactamente la misma que se presenta en África, no reviste la misma gravedad. El 27 de junio del 2022 la OMS presentó un informe, digamos que a diferencia de COVID-19, como esta enfermedad está en un nivel de alerta diferente, los reportes no son diarios o semanales como solían hacerse al principio con COVID, sino que esta vez son esporádicos. El último que tenemos es de la OMS del 27 de junio, y en ese momento habían 3.000 y punta de casos reportados en el mundo, incluyendo los de África, y solamente se había presentado una muerte en Nigeria, para una mortalidad de los casos diagnosticados del 0.03%. Esa mortalidad es muy baja y se estima que entonces los casos en África y los casos fuera de África se están comportando distinto. ¿Por qué se comportan distinto? Probablemente porque se introdujeron a poblaciones con comportamientos distintos. Probablemente el nivel de inmunosupresión y la prevalencia de VIH es diferente en África que en el resto del mundo, ¿sí? Y pues el nivel nutricional y el acceso a la salud es distinto, ¿cierto? Todos sabemos ya por COVID-19 que cuando hay un subregistro grande en un país pobre y en poblaciones rurales dispersas, probablemente la gente que logra llegar a un centro de salud y llega hasta un diagnóstico son personas que ya vienen muy enfermas, porque la gente con una enfermedad leve no va a atravesar la selva para ir a un centro de salud, ¿cierto? Entonces, en este momento se ha reportado en 50 países diferentes. El 86% de los casos se desarrolla en Europa, el 2% son en África, es decir, ya en este momento hay más casos reportados fuera de África que en África, y el 11%, la mayoría de esos casos por Canadá y Estados Unidos, se están presentando en América, ¿sí? Se está presentando principalmente, más no exclusivamente, en hombres que han tenido contacto sexual reciente con uno o múltiples hombres, ¿sí? Independientemente del nexo epidemiológico. Y la presentación es diferente. Parece que las lesiones son más escasas, incluso he reportado casos en donde las lesiones son únicas. Ocasionalmente solo hay lesión anal, hay dolor anal sin lesiones en piel. Las lesiones son de presentación exclusiva en el área perianal en muchos pacientes, obviamente no en todos, no en la mayoría. Y en algunos casos se han reportado que las lesiones en la piel aparecen antes de los síntomas sistémicos, es decir, ausencia de prodromo. La predilección por personas que, la presentación clínica más típica en personas que tienen contacto sexual reciente y su predilección y su presentación más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres, sugerirían, pues, o por lo menos es lo que a mí me dice la experiencia, que esta enfermedad probablemente requiere una transmisión, un contacto piel con piel muy grande, y probablemente la probabilidad de infectar a otros depende del número de las vesículas, porque sabemos que contienen fluido infectante. No va a ser igual de infecciosa una persona que tiene una úlcera o una vesícula en el prepucio que un niño de 5 años que se infecte con monkeypox y tenga lesiones en los ojos, en la boca, en la espalda, en el pecho, ¿cierto?
Entonces, la gravedad de la enfermedad y el número de vesículas probablemente va a determinar qué tan infectantes son las personas, ¿cierto? Este es un caso reportado en el New England Journal of Medicine hace un par de semanas, en donde vino un hombre con 31 años, con antecedente de infección por VIH bien controlada, y consultó a su clínica o a su médico primario con las fotografías A y B, ¿sí? De la derecha. Tenía una linfadenopatía y tenía unas úlceras, unas lesiones ulceradas en el pene y sí, más que todo en el prepucio. No tenía dolor y tenía 2 días de fiebre y malestar. En la clínica descartaron como primera posibilidad clamidia, sífilis y gonorrea y se trató como linfogranuloma venéreo, ¿sí? No fue hasta 5 días después que reingresó con escasas úlceras en extremidades y en tronco que se consideró el diagnóstico de monkeypox. Y para ese momento, miren que ya tenía úlceras en el glande, tenía más lesiones en el pubis, y en ese momento se hizo el diagnóstico de monkeypox, ¿sí? ¿Qué sabemos de otros lugares? Esto obviamente está desarrollándose de una manera relativamente lenta, como vimos las cosas en COVID-19, pero aquí tenemos un reporte de los primeros 27 casos o de los primeros 27 casos que se pudieron caracterizar bien en Portugal. Vemos entonces que todos eran hombres los 27, la mayoría personas menores de 60 años y solamente la mitad de los pacientes tenían fiebre, la mitad tenían linfadenopatías, ¿sí? Y las lesiones estaban localizadas en su mayoría en el área genital, anal, en el área genital y anal, ¿sí? La mitad tenían VIH y habían viajado por fuera, algunos habían o no tenido contactos con animales, y miren que solamente uno de los 27 declaró haber tenido contacto con personas que ellos pensaran que podían tener monkeypox o que tuvieran síntomas similares. En el Reino Unido, más recientemente se reportaron 54 casos hace unos 4 o 5 días. La edad media fueron 41 años. 1 de cada 4 tenía HIV. La mayoría tenía fatiga, pero miren que el 18% no tenía un prodromo. Todos tenían lesiones en la piel. El 89% tenía más de una localización anatómica. La mayoría de los pacientes tenían lesiones anogenitales, así tuvieran lesiones en otras partes. No todos tenían linfadenopatías, y esto es muy importante, 1 de cada 4 tenía una enfermedad de transmisión sexual concurrente, ¿sí? Y 5 personas acudieron y se hospitalizaron más que todo por disconfort o dolor de las lesiones, ¿sí? Y sobreinfección de las mismas. No ha habido ninguna muerte, ¿cierto? Entonces, la Organización Mundial de la Salud se reunió el 23 de junio y el panel de expertos recomendó a la OMS no considerar esta epidemia de monkeypox como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Digamos que esto tiene implicaciones políticas porque una vez se declara una emergencia de salud pública de preocupación internacional, los gobiernos que son miembros de la OMS deben implementar ciertas estrategias de emergencia, derivar recursos, dinero y personal a ciertas estrategias. Ellos, si bien saben que esta enfermedad está básicamente en todos los territorios del mundo reportadas, en casi todos, y que en sí misma es una pandemia, simplemente no la consideran de riesgo alto de infección a la población en general, porque ya ustedes ven por los casos que les he presentado que se está transmitiendo usualmente en unas poblaciones muy específicas, y que si la gente se enferma no tiene la connotación de gravedad clínica que tuvo COVID-19, ¿cierto? Entonces, por estas 2 razones, si bien esta enfermedad está en 5 territorios de la OMS diferentes, ¿sí? No tiene la connotación de emergencia ni han querido declararla una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Eso no quiere decir que nosotros, los médicos que vamos a ver estas poblaciones, a los que ocasionalmente nos va a llegar una enfermedad con viruela símica grave al hospital,
tenemos que estar enterados de esto porque somos los que vamos a sembrar la alerta, a aislar y a evitar que las enfermeras, las auxiliares y los pacientes que están en urgencias se nos infecten dentro del hospital por esto. El diagnóstico diferencial básicamente es usar la semiología. Básicamente en adultos, cualquier persona que usted sospeche varicela, pero que a usted le quede la duda, tendría que demostrársele también, pues descartársele monkeypox. Pero como la mayoría de pacientes están presentándose más con lesiones escasas y la mayoría que predominan en el área genital, el principal diagnóstico diferencial va a ser sífilis, herpes y todas las enfermedades que puedan causar úlceras con o sin dolor en los genitales. El molusco contagioso, como muchas de estas lesiones son umbilicadas, es también importante como diagnóstico diferencial. Sin embargo, el molusco contagioso, si bien causa lesiones múltiples, como es una ETS, entonces tiene un predominio en los genitales. El molusco contagioso suele ser indoloro, las lesiones son umbilicadas, las lesiones son duras y raras veces se ulceran, ¿sí? Entonces, para las personas que vemos muchos pacientes con VIH, por ejemplo, tenemos muy claro que el molusco contagioso, las lesiones son muy diferentes a lo que se describe en este momento. Entonces, ¿qué es una definición de caso? En Colombia, entonces, cualquier persona con un brote agudo, con una o más lesiones y que tenga síntomas sistémicos y que no tengan otras causas que uno sospeche que expliquen el cuadro del paciente, es un caso sospechoso. Y el caso probable es todo aquel que tenga un nexo epidemiológico, que tenga antecedente de haber visitado una ciudad con casos reportados y para la OMS, pero no para Colombia. Me escapa mi entendimiento, pues, porque eso no estaba metido ahí dentro del caso probable cuando debería estarlo, pero la OMS sí recomienda que cualquier persona que sea un caso sospechoso, pero que tenga múltiples contactos sexuales en los últimos 21 días, debe considerarse como un nexo epidemiológico, ¿sí? El caso confirmado se hace por una PCR positiva, ya sabemos en qué muestra, ¿cierto? La OMS el 10 de junio ya sacó como una guía de manejo clínico y prevención y control de esto, y pues digamos que hacen unos aportes muy importantes para que tengamos en cuenta. Entonces, las poblaciones vulnerables o en quien debemos esperar que haya un curso clínico grave son los niños, las mujeres embarazadas y las personas inmunocomprometidas, especialmente las personas con infección por VIH mal controlada, probablemente SIDA, ¿sí? Los síntomas y signos que pueden hacernos pensar que estas personas están muy enfermas, porque recuerden que la mayoría de los casos en el mundo fuera de África se manejan ambulatorios, han consultado a lo que en esos lugares se podría llamar profamilia, que son lugares donde se atienden gratis quejas de infecciones de transmisión sexual. Pero nosotros debiésemos sospechar que este monkeypox o esta viruela símica debe estar hospitalizado cuando hay náuseas, vómito o dinofagia, las personas o los niños no pudiesen tomar la vía oral, haya anormalidades visuales, hepatomegalia, deshidratación y neumonía. Y cuando tengan hepatitis, falla renal, leucocitosis y trombocitopenia. Se extrapola, o es lo que planeamos hacer, ¿cierto? Que la severidad de la enfermedad se estadifique como se hacía en viruela. Entonces, y probablemente clínicamente monkeypox se comporte muy similar, y es que obviamente a menor número de lesiones, menor severidad de la enfermedad, ¿cierto? Que obviamente fisiopatológicamente, por lo menos en varicela y viruela, uno tiene las lesiones entran a través de la piel, pasan a la linfa, hay viremia, y es la segunda viremia la que causa la deposición del virus en toda la piel, y entonces obviamente eso da cuenta de la severidad de la enfermedad. ¿Qué precauciones de aislamiento hay que tener? Entonces, al paciente se le pone una mascarilla quirúrgica y el personal de salud debe alojar al paciente en una habitación individual y ponerse protección respiratoria para aerosoles, N95, mascarilla elastomérica, guantes y gafas, ¿sí? Esto debe hacerse en todo caso sospechoso y en los casos confirmados durante procedimientos que generen aerosoles, ¿sí? En la comunidad, los pacientes deben vestir mascarilla y sus cuidadores deben vestir mascarilla y el paciente debe estar en una habitación individual. En el San Vicente Fundación de Medellín,
¿cierto? Donde elaboramos la mayoría de los que estamos en esta conferencia. Esto es equivalente a las precauciones de aislamiento tipo C, es decir, el aislamiento es exactamente el mismo que para infección por SARS-CoV-2. ¿Sí? Porque no tiene lógica, uno, nosotros los hospitales no podemos poner nombres a las precauciones de aislamiento que den a entender qué germen tiene la persona, porque por privacidad del paciente no podemos poner en una puerta, cuidado, persona con monkeypox o cuidado, aquí hay SARS-CoV-2, se tiene que dar un nombre que sea genérico y que guarde la privacidad de los pacientes, ¿sí? Y dos, porque las precauciones son exactamente las mismas, ¿sí? Entonces, como ya tenemos interiorizado cómo se pone, cómo se quita el equipo para el aislamiento tipo C, esto simplemente será lo mismo, ¿sí? Nosotros, si tienen a hacerlo mis pares en todos los hospitales, cuando se gestionen las camas, tiene que quedar muy claro que no se pueden coalojar en un estado de emergencia pacientes con el mismo tipo de aislamiento, pero con enfermedades que se sospechan son distintas, ¿cierto? De la misma manera que nunca durante la pandemia hemos coalojado a un paciente con sospecha de tuberculosis y a un paciente con sospecha de SARS-CoV-2, pues porque sabemos que tienen ambos precauciones de aislamiento, pero tienen enfermedades diferentes. Prevención y terapia. Entonces, digamos que esto todavía está muy preliminar y es relativamente controversial. Se presume, ¿cierto? O se ha visto en África cuando han estudiado brotes de enfermedad en comunidades cerradas o en familias, que aquellas personas del núcleo familiar o de los contactos que han sido vacunados contra viruela, recuerden, bueno, aquí probablemente el público todo es muy joven, pero la viruela se declaró erradicada en 1980 y el programa de vacunación se terminó más o menos en esa época. Entonces, por ejemplo, todos nuestros colegas que tengan alrededor de unos 45 y 50 años probablemente son inmunes contra viruela y recuerdan la vacunación, ¿sí? Entonces, cuando se han hecho estudios de campo de personas que han adquirido la viruela símica en África, se han dado cuenta que la tasa de ataque es 85% menor en aquellas personas de la familia o de los contactos que tienen antecedentes de haber sido vacunados contra viruela. Y de ahí extrapolamos entonces que la vacunación contra viruela confiere un 85% de protección cruzada contra la viruela símica, ¿sí? Ahorita yo voy a mirar el chat a ver qué preguntas tiene, porque obviamente esto no nos vamos a demorar una hora, ¿sí? Entonces, de ahí que el mundo entero pensando en que la viruela es una enfermedad que puede ser un arma biológica, ha continuado desarrollando a lo largo de los últimos 30 años, no, ya casi 50 años, las vacunas contra viruela. Y ha mantenido stocks de vacunas, se ha desarrollado estudios de fase 1 y fase 2 de vacunas contra viruela que tienen un perfil supuestamente de seguridad muchísimo mejor que la vacunación de la viruela que tuvieron nuestros tíos, nuestros primos, nuestros colegas y nuestros padres, ¿sí? En este momento hay disponibles entonces 2 vacunas que no son las mismas que se aplicaban en el programa de erradicación de la viruela. Una se llama Jynneos, que tiene otros nombres, ahí están escritos. Es una vacuna viva atenuada, incapaz de replicarse, es decir, es una vacuna de tercera generación. Y tenemos otra que es una vacuna de segunda generación, que son vivas, atenuadas, pero en cultivos celulares, ¿sí? Digamos que estas son disquisiciones de primera, segunda y tercera generación. El asunto es que esta Jynneos, por ser incapaz de replicarse, pero viva, se perfila pues como con un perfil de seguridad mejor para niños y para personas inmunocomprometidas. Como les digo, la efectividad es completamente desconocida en el sentido de que los estudios de efectividad se han hecho con marcadores subrogados de estudios serológicos, ¿sí? Porque como obviamente la viruela está erradicada del planeta, pues usted vacuna a un grupo de personas y lo único que puede ver es si montaron anticuerpos o no y si les dio alguna reacción adversa, ¿sí? ¿Qué sabemos de ella? Esta vacuna que es viva atenuada, y ha habido estudios grandes en donde han vacunado personal militar de Estados Unidos, por ejemplo, cuando ha habido amenazas o preocupaciones de riesgo biológico en todas estas amenazas en estos años que ha habido de guerras mundiales.
y puede causar síntomas sistémicos, puede causar brotes especialmente en el área de inyección y con alguna frecuencia puede causar miocarditis. Esta otra vacuna pues también tiene estudios de fase 2 y parece ser tener un perfil de seguridad un poquito mejor. ¿Qué se ha recomendado que recomienda la OMS? Se ha recomendado la vacunación en anillo postexposición o vacunación en personas con riesgo preexposición. La OMS de manera oficial no recomienda que estas vacunas se distribuyan y se administren de manera indiscriminada, sino que se distribuyan y se administren en el contexto de estudios clínicos, ¿sí? En el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, como se han dado cuenta cuando empiezan a hacer el levantamiento de los estudios y contactos de los infectados, que es supremamente difícil en las poblaciones más afectadas saber el número de contactos, los nombres, los apellidos y las direcciones, ¿sí? Entonces se han dado cuenta que es muy difícil en realidad hacer una vacunación en anillo y han optado por administrar vacunación preexposición y están ofreciendo la vacuna del monkeypox a las poblaciones que ellos ven como mayor riesgo, que son personas que tienen múltiples contactos sexuales conocidos o desconocidos. En España solamente están haciendo vacunación en anillo a partir del 9 de junio y obviamente esta vacunación, por ser una vacuna que solamente tiene vacunas disponibles, que solamente tienen estudios hasta fase 2, pues son vacunas que se ofrecen a las personas expuestas o en riesgo, pero que no tienen un carácter obligatorio. Hasta ahora que yo no tengo conocimiento de estudios o reportes que nos den a entender la seguridad en la vida real de las vacunas que se están aplicando. Pero sí sé, por ejemplo, de primera mano que el primer caso de monkeypox que se demostró en Massachusetts, en el Mass General, que fue el hospital donde lo diagnosticaron, pues se ofreció la vacuna, vacunación al personal de salud en contacto y pues nadie ha reportado, por lo menos en reportes de prensa, que hayan tenido eventos adversos a la vacunación. Estas vacunas no están disponibles en Colombia, pero es importante que lo sepan como cultura general cuando les pregunten colegas o cuando ustedes estén evaluando pacientes, de que estas vacunas existen, pero estamos usándolas, o el mundo las están usando de manera voluntaria, idealmente bajo protocolos de vigilancia, y que en algún momento probablemente llegarán a Colombia. Desconozco en realidad cuál es la política o el pensamiento del Instituto Nacional de Salud a este respecto. Existe un antiviral que se llama Tecorivimat, está aprobado por el INVIMA o el FDA europeo que se llama EMA, European Medicines Agency, para infecciones por ortomyxovirus o ortopoxvirus. Inhibe una proteína de envoltura y en este momento está en estudios fase 2, en ese estudio que les mostré, donde estaban evaluando la presencia de virus en diferentes fluidos humanos con unos pacientes del 2018, como a la mitad de los pacientes le dieron este medicamento y lograron pues demostrar que hubo inhibición de la carga viral, pero fue un estudio tan anecdótico pues que no se logró comprobar pues de que cambiara mucho el curso clínico de la enfermedad. Potencialmente otros antivirales como Cidofovir tienen actividad y anecdóticamente en el mundo en casos graves o en personas como embarazadas y cosas de este asunto se ha usado inmunoglobulina hiperinmune. Entonces, en conclusión, pues obviamente muchas de estas cosas estas conclusiones son extrapoladas de los reportes de la OMS, otras son mías propias. Yo pienso que la viruela símica llegará a todos los territorios y es muy probable que sea endémica porque como tiene una presentación tan leve y hay un gran potencial para estigmatizar las poblaciones en donde este momento se está presentando, es posible que algunas personas al tener una enfermedad leve, pero en donde hay una connotación tan importante y estigmatización, pues estas personas no consulten y no se terminen diagnosticando, ¿sí? Para la población en general, el riesgo de enfermedad grave es muy bajo. Hay un alto riesgo de infección para personas con múltiples contactos sexuales, pero el riesgo de infección es bajo para la población general por ahora. Pensamos que esta enfermedad podría ser grave en SIDA, niños o inmunocomprometidos, entonces hay que tener pues como un bajo umbral para estar mirando estas poblaciones cuando sospechemos monkeypox. Y la transmisión es por contacto, más que por aerosoles y por un contacto muy estrecho, ¿cierto?
Miren, compárenla, por ejemplo, con COVID-19, ¿cierto? Uno no adquiere esta enfermedad montado en el metro, ni en el Circular Sur, ni en la sala de espera de Bancolombia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las lesiones tienen más una distribución más en los genitales, en las áreas donde hay contacto piel con piel en las poblaciones que hasta en este momento las hemos demostrado. Entonces, todo suele indicar que esta enfermedad requiere un contacto muy estrecho, ¿sí? Sin embargo, las precauciones de aerosoles en los hospitales las instauramos hasta que tengamos mayor información y porque esperamos que una persona pues con una lesión en un testículo no consulte al Hospital San Vicente Fundación cuarto nivel, ¿cierto? Esa persona va a consultar a otra parte y en nuestros hospitales de cuarto nivel vamos a ver los más enfermos, los que tengan lesiones diseminadas, los que tengan hepatitis, los que estén con alguna complicación. Y esas personas tienen un potencial de ser más infecciosas, ¿cierto? En el ámbito hospitalario es muy raro tener infecciones en los trabajadores de la salud, como les digo, supremamente anecdótico la infección a trabajadores de la salud. Les conté de este caso particular en el Reino Unido en el 2018 y los otros 3 casos de trabajadores de la salud que hay reportados son en un brote que hubo en África de trabajadores de la salud que fueron sin ninguna protección montados en una ambulancia y transportaron los pacientes de un lugar a otro, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso es una transmisión a los trabajadores de la salud, pero en unas condiciones iguales a las que se presentan en la comunidad, ¿cierto? Donde había ausencia de equipo de protección personal y para todos en pacientes fuente que eran supremamente infecciosos con lesiones múltiples en múltiples áreas del cuerpo. Yo pienso que tenemos que tener un alto índice de sospecha y si bien vamos a ver probablemente muy pocos casos graves, es muy importante que ustedes hayan escuchado esto porque disminuye muchísimo la ansiedad. Cuando alguien ya lo ha familiarizado con un tema, cuando uno ya sabe a quién puede llamar, cuando uno ya tiene claro, viste, ve, tal doctor, tal persona ha leído más que yo, ven y yo lo llamo. Eso ya ustedes se han dado cuenta y lo que hemos aprendido con COVID-19, que eso ya cambia completamente el estrés y la manera como uno aborda a los pacientes cuando uno ya tiene unas directrices y unos lineamientos esbozados y ya luego uno puede profundizar en el diagnóstico y en los exámenes cuando ya contacta al área de vigilancia epidemiológica de su hospital y enruta el caso. Entonces voy a dejar de compartir. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias. Esperemos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Pueden hacer la mano o escribirla en el chat. Hay alguien que escribe, profe, algo que usted mencionó y es si las personas que fueron vacunadas previamente para viruela se pueden considerar inmunes para esta nueva enfermedad. Pues sí, se consideran inmunes, pero recuerden que la efectividad en estudios de campo de personas expuestas a virus de la viruela símica en África, pues la efectividad es un 85%, ¿cierto? Entonces, obviamente hay un 15% de personas que a pesar de haber estado vacunadas, pues les puede dar, ¿sí? Obviamente no es gratis que la mayoría de personas que en este momento se están infectando son personas menores de 50 años, que somos, los que no hemos sido vacunados contra viruela. Profe, hay una pregunta que yo quisiera hacerle. A mí me parece que puede haber un escenario un poquito complicado precisamente por lo que usted menciona, porque los pacientes que tienen este tipo de lesiones genitales probablemente es difícil que consulten y puede que sea difícil también luego hacer un seguimiento adecuado al paciente. No solamente por decisión del paciente, también probablemente por las cuestiones de disponibilidad de citas y demás. Bueno, entonces si a mí me llega un paciente que tiene unas lesiones, un brote, digamos en estas áreas perineales o genital, y tiene algún síntoma general que vemos que son síntomas que pueden ser muy frecuentes y ya tenemos un caso sospechoso, obviamente hablamos de que hay que descartar estas enfermedades como una sífilis y demás. Entonces, la pregunta es, y a veces incluso esos padres, se dispone incluso a hacer un tratamiento empírico por la dificultad para hacerle seguimiento a los pacientes, es decir, como lo que se hace en un síndrome de úlcera genital, que es hacer un tratamiento empírico para evitar que el paciente se nos pierda. Entonces, en ese escenario,
hasta qué punto uno debe esperar para descartar las otras enfermedades, sino hacer una alerta de que puede tener un caso sospechoso. No sé si me está entendiendo la pregunta. Es decir, como para el caso sospechoso yo tengo que descartar las otras enfermedades, la duda que yo tengo es si en el seguimiento probablemente los pacientes se vayan a perder, porque se van a aliviar, porque después no van a traer los exámenes que le pedimos o no se los van a hacer. Y finalmente uno no hizo el, no lo reportó como caso sospechoso de viruela símica, porque quería primero descartar las otras enfermedades. No, lo que pasa es que el caso sospechoso es todo aquel en donde a ti no te cuadre la enfermedad clínica en el momento en que estás viendo con el paciente para otra cosa, ¿sí? Es decir, yo tengo un paciente con SIDA que viene y tiene tuberculosis y tiene un molusco contagioso porque las lesiones, y yo soy un experto, es decir, yo veo mucho molusco y me tengo mucha confianza. Ese paciente yo no lo reporto como caso sospechoso, pero tengo un paciente en el consultorio con una lesión perineal que estuvo no sé, en otro país o que tiene factores de riesgo para adquirir monkeypox, que tiene una lesión que es una vesícula. Entonces yo digo, a ver, pues podría tener sífilis, pero sífilis no causa vesículas, causa úlceras. Se asocia a una linfadenopatía y tiene fiebre y escalofríos, ¿cierto? Clamidia no se presenta así, pero podría ser. Entonces usted está sospechando una enfermedad de transmisión sexual. Dentro del diagnóstico diferencial está monkeypox y otras enfermedades. Eso es un caso sospechoso, ¿sí? Usted lo reporta como un caso sospechoso. Lo que pasa es que no tiene que dejar al paciente hospitalizado para confirmar el diagnóstico. Usted hace la ficha epidemiológica en el San Vicente de Paul, epidemiología la hace por usted, ¿sí? Usted llama a epidemiología y dice, tengo un caso sospechoso, alguien más hace la ficha. Al reportar el caso, como es de reporte inmediato, la gente de la Secretaría de Salud hace lo que usted está diciendo. O sea, la gente de la Secretaría de Salud hace el seguimiento del caso, se asegura que esté aislado y va y hace el estudio de contactos por usted. Lo único que usted tiene que hacer es sospechar el caso, asegurarse que no le parezca típico de otra cosa, ¿cierto? Si yo veo en el consultorio a una mujer de unos 21 años que nunca ha sido vacunada para varicela, que tiene 3 hijos que en este momento están en la casa con fiebre y ella tiene un montón de lesiones diseminadas en el cuerpo pruriginosas en diferentes estadios, pues yo no voy a pensar en monkey, pues digo, hombre, yo creo que eso es una varicela, yo he visto muchas varicelas y creo que ese no va a ser un caso sospechoso de monkeypox, ¿sí? Entonces lo que hace uno sospecha el caso, lo reporta, alguien más lo sigue y usted le da el tratamiento para el diagnóstico diferencial que usted considere pertinente en ese momento. Y le hace el estudio diagnóstico. Pues en el hospital es más fácil porque eso lo hacemos en urgencias y las enfermeras hacen el estudio por nosotros. En el ámbito ambulatorio eso hay que pulirlo. Pero yo pensaría que en las áreas donde solamente tienen enfermedades ambulatorias o ya tienen, pues con esta pandemia, ya tienen que tener muy claro uno qué hace con COVID-19 en un consultorio. Probablemente habrá que mandarlos a urgencias para que le hagan los estudios. O uno por teléfono cuadra con las secretarías y ellos pueden ir a tomarle la muestra a la casa. Es decir, sospechar un caso de monkeypox no es igual a sembrar alarmas, hacer escándalo y hospitalizar al paciente solo porque tiene una vesícula en el glande, ¿cierto? Es reportarlo y mucho de ese trabajo lo va a hacer la Secretaría de Salud. Y usted puede dar el tratamiento, el hombre se puede ir para la casa aislado y con la sospecha, con las muestras tomadas y un BRDL pendiente o un campo oscuro en la úlcera. Ajá. La gran mayoría de estos pacientes van a ser ambulatorios, porque muy probable, no hay razón para que en Colombia esto se comporte distinto en este momento a como se ha comportado en los otros 50 países que se ha reportado, que son eminentemente lesiones leves. El problema es que si esto pasa de la población en donde se transmite probablemente en contacto piel con piel y múltiples contactos sexuales en las últimas semanas, por cosas de la vida, a un niño, a una mujer embarazada, a un paciente con SIDA, ellos pueden presentarse con lesiones graves y hay que estar como preparados para ese momento. Aquí en Colombia, veo yo aquí que Víctor Manuel pregunta, ¿cuál tratamiento se ha implementado en Colombia? En Colombia no hay ningún tratamiento específico, en Colombia lo que hay que hacer es tratamiento de soporte.
Entonces, si hay una celulitis asociada, se le dan antibióticos. Si hay neumonía y hace una falla ventilatoria, habrá que intubar o tratamiento de soporte. O el Bueno, dolor. si usted piensa, si teniendo en cuenta que esto puede llegar a ser endémico en Colombia, precisamente teniendo en cuenta que ser médico general a veces no es tan sencillo porque no tienen una curva de pacientes para no tener confianza para hacer diagnósticos como molusco contagioso y demás, pues en el papel eso es fácil, pero a veces en la práctica clínica puede haber confusión. Si deberían de haber políticas, teniendo en cuenta que esto puede llegar a ser endémico, como una política para que en los próximos congresos, en las próximas charlas, incluso hasta incluso acá en teleeducación, se retomen temas como esos, ¿cierto? Molusco contagioso, síndrome de úlcera genital y demás, porque eso ayuda mucho a que cuando esto sea endémico, no se enrede, no se enreden los médicos al reportar casos y al, y al enfocar ese tipo de pacientes. Claro que sí, pues digamos que ese es el propósito de estas charlas, que empecemos todos como a escuchar y a reflexionar acerca de qué puede ser y puede no ser. El asunto es eso, el asunto es como tener tranquilidad, que digamos que la situación de salud pública ahora pues nos permite entender que hay muchas situaciones de apoyo. El problema es que la clave en salud pública es prepararse antes de, ¿cierto? Usted se le vuelve un mundo tener un caso sospechoso por allá en un consultorio, pero a estas alturas usted ya debería tener saber, ver, entonces en este consultorio pues que yo tengo en Manrique, cómo se aborda la salud pública, cuando yo tengo un caso sospechoso, ¿quién lo reporta? O sea, todos los asistenciales tenemos que tener eso muy claro. En el hospital es muy fácil, pues nosotros tenemos un equipo muy grande, hemos ganado mucha visibilidad con la pandemia, entonces pues básicamente los 3.500 empleados del hospital tienen mi celular, ¿cierto? Entonces el que está embalado nos consigue. Pero la reflexión es esa, que si usted tiene un consultorio, usted es un internista de San Vicente, pero usted tiene un consultorio en el Tesoro, usted en este momento debería tener muy claro si en su consultorio tiene una enfermedad de interés en salud pública, quién hace la ficha epidemiológica, cómo la manda por fax, a quién de la secretaría se la debe poner, ¿cierto? Esas cosas ustedes o los que tienen consultorios particulares o algo las deberían tener resueltas, ¿sí? Porque estos casos les van a ocurrir, no van a ocurrir 50, 100, 200, van a ocurrir, no sé, uno por año, si acaso, como veo yo las cosas. Pero sí es una reflexión a que tengan estas cosas claras, porque por ahora pues le estamos poniendo mucho ojo. Lo que pasa es que como es una enfermedad tan leve, es muy incierto si nosotros vamos a lograr una contención haciendo aislamiento de estas personas, porque muchas o no van a declarar sus contactos, otras pues no tienen muy claro quiénes son y otras tendrán miedo a declarar sus contactos por miedo a ser estigmatizados. Entonces todos tenemos que tener un alto índice de sospecha y desde ya irnos preparando a ver a quién vamos a llamar cuando estemos embalados con un caso. Pero sí podemos hacer más educación al respecto de los diagnósticos diferenciales. Listo, profe, no veo más preguntas. Profe, muchas gracias por la charla, fue muy clara. Dios le pague. Por aquí preguntan, David, que qué se hace con los contactos. Los contactos no se aíslan, se ponen en vigilancia asintomática. Pero como les digo, se supone pues que si uno los reporta a la Secretaría de Salud, ellos hacen el trabajo de campo así como hacen con tuberculosis y así como hacían en la fase de COVID cuando estábamos en la fase de caso cero. Que tengan todos un buen día pues. Profe, muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Gracias a todos.